Buenas tardes a todos. Damos la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa conjunta del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y el subsecretario para América Latina. Toma en un primer momento la palabra el secretario técnico. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como es de su conocimiento, el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, participará mañana como invitado especial en la reunión cumbre de la primera Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que, como dará cuenta el embajador Beltrán, será la oportunidad para seguir pavimentando el camino que nos lleve a institucionalizar mecanismos de cooperación que permitan el florecimiento de una seguridad auténtica y duradera en la región. Este foro es de especial relevancia para México, dado que la seguridad en Centroamérica es condición que complementa los esfuerzos nacionales en contra de la delincuencia organizada. Primero, porque es prioritaria la cooperación con los países de Centroamérica, cuyos fenómenos delictivos inciden de manera directa en la frontera sur de nuestro país. Cabe recordar que desde hace varios años la actividad delincuencial en estas naciones se ha traducido en tasas de homicidio que han llegado hasta los 60 o 70 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que es casi 5 veces la tasa alcanzada en nuestro país. Segundo, tanto el debilitamiento sistemático de las organizaciones criminales como medidas que fortalezcan el tejido social deben profundizarse en los países de la región, de tal forma que las estructuras operativas, logísticas y financieras delincuenciales se vean limitadas frente a la acción de la autoridad. Debemos recordar que los retos en materia de seguridad no son exclusivos de nuestro país, sino comunes a la región y en algunos de sus aspectos, incluso al mundo entero. Primero, se observan enfrentamientos cada vez más directos y abiertos entre bandas criminales que operan a nivel local, pero que tienen redes que trascienden las fronteras nacionales. Segundo, se da la presencia de un fenómeno de pandillas vinculadas con organizaciones delictivas, en muchas ocasiones como brazo ejecutor. Tercero, se da también la diversificación del crimen hacia delitos más allá del narcotráfico y otros delitos de alto impacto social, como son el secuestro, la extorsión, el robo y desde luego el homicidio. Cuarto, se da la presencia también de autoridades locales que han de fortalecer de manera muy enfática sus capacidades a fin de poder hacer frente a una delincuencia organizada con mayor eficacia. Quinto, la necesidad de reconstruir el tejido social para cerrar espacios al reclutamiento delincuencial no es exclusivo ni de México ni de estas regiones de nuestro continente. Por eso es que nuestro país ha asumido un enfoque regional del fenómeno. Celebramos que cada país y la región en su conjunto asuma su responsabilidad en el combate al crimen organizado y continuaremos apoyando los esfuerzos conjuntos por la seguridad regional. Entre más articuladas sean nuestras respuestas, mayor será el cerco que impongamos a los criminales y mayor será también la tranquilidad de nuestras sociedades. A continuación, el subsecretario Rubén Beltrán emitirá el pronunciamiento formal de nuestro país respecto a la reunión cumbre de la primera Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Adelante. Buenas tardes a todos. Voy a proceder entonces a dar lectura a esta declaración de México en relación con la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica. El Gobierno de México participará a partir de mañana en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que tendrá lugar en la ciudad de Guatemala el día de mañana. México subraya la importancia que en esta conferencia se reúnan por primera vez al más alto nivel los países de la región centroamericana con países y organismos cooperantes, a fin de acordar acciones que permitan maximizar el impacto de la cooperación internacional en el combate al crimen organizado en la región centroamericana. México destaca que la delincuencia organizada transnacional constituye una amenaza de alcance global
cuyas redes criminales no conocen fronteras y afectan al bienestar y las posibilidades de desarrollo de todas las naciones. La vecindad geográfica de México con los países de Centroamérica hace particularmente importante la cooperación entre nuestro país y esa región, por lo cual México manifiesta su compromiso de mantener un diálogo constante con todos los actores sobre la orientación de las acciones de cooperación, con el propósito de evitar duplicación de esfuerzos y para asegurar que responda a las necesidades de todos los países participantes. México ha reconocido que este flagelo se manifiesta de manera especialmente grave en Centroamérica, por lo que a través del diálogo México-SICA, Sistema de Integración Centroamericano, sobre seguridad democrática en el año 2007, impulsó la aprobación de una estrategia, un plan de acción y un programa bienal de trabajo en los que, sobre la base de un diagnóstico común, se acordaron los principios generales y las líneas de acción fundamentales para coordinar el combate ante esta amenaza común. A partir de dicha experiencia, México ha reafirmado su convicción de que, para confrontar de manera exitosa a estas organizaciones delictivas, se requiere de la voluntad política de todos los países centroamericanos para fortalecer sus capacidades y ejecutar acciones coordinadas de alcance regional. En consecuencia, el Gobierno de México da la bienvenida a los esfuerzos realizados por las autoridades de los países centroamericanos para perfeccionar una estrategia regional con 4 componentes principales: combate al delito, prevención social de la violencia, rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciarias y, por último, fortalecimiento institucional. Esta estrategia regional permitirá fortalecer las capacidades de los estados para enfrentar a las organizaciones delictivas y promoverá y facilitará la cooperación internacional. México, convencido de que esta lucha es una responsabilidad compartida, seguirá apoyando a los gobiernos y pueblos de Centroamérica para contribuir a superar la vulnerabilidad de la región, reducir la violencia e incrementar los niveles de seguridad de sus ciudadanos. Para ello, apoyará de manera prioritaria los proyectos orientados al combate de la delincuencia organizada, al fortalecimiento institucional de las áreas de procuración y administración de justicia, incluyendo a fiscales, jueces, policías y penitenciarios, a las instancias de seguridad fronteriza, al combate a la corrupción, así como al fortalecimiento de las capacidades del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, como una institución responsable de dar seguimiento a la seguridad regional. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Gustavo Castillo, del periódico La Jornada, por favor. Gracias. Quisiera preguntarle primero al subsecretario si este plan del que ustedes hablan de apoyar a los centroamericanos incluye la operación policial extraterritorial por parte de autoridades guatemaltecas o salvadoreñas, etcétera, o de autoridades mexicanas hacia aquellas naciones en persecución de grupos criminales como bien pueden ser los Zetas o el Cártel de Sinaloa. Eso por un lado. Por otro, al doctor Poiré, desde hace varias semanas nos debe el número de homicidios en lo que va de este año, que no han sido desglosados, y aún su base de datos fue cuestionada por la conferencia de procuradores, puesto que dicen que es necesario sumar, mejor dicho, todos los reportes que tengan las procuradurías locales. Y por último, si México instalará puntos de control y revisión en la frontera sur. Gracias. Bien, creo que lo que ocurrió en la conferencia de procuradores es un dato muy importante, porque por el contrario, en el sentido de un cuestionamiento, más bien se reconoció que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo muy importante en ir compilando una estadística de un subconjunto de homicidios, aquellos que en principio se dan en condiciones de una presunta rivalidad delincuencial, porque reconocemos que es un tema de preocupación de la ciudadanía y porque estamos trabajando de manera sistemática para atender ese fenómeno y reducir los índices de violencia. Segundo, se reconoció también que era indispensable contar
con los registros específicos de cada una de las procuradurías estatales que vinculan de manera directa cada uno de estos sucesos con las averiguaciones previas y los procesos que las procuradurías estatales, en el ámbito de su competencia, como autoridad que en principio tiene la jurisdicción sobre la investigación de estos homicidios, tiene que dar cuenta. Entonces, más bien, lo que ocurrió en esa conferencia fue el reconocimiento de la necesidad de seguir avanzando en conjunto, cada quien en el ámbito de su responsabilidad, por un lado. Por otro lado, desde luego, seguimos trabajando en la actualización y depuración y perfeccionamiento de la base de datos y en su momento se dará a conocer con las estadísticas actualizadas, no solamente de todo el país, sino de cada uno de los municipios y los estados, como se ha hecho hasta ahorita. Alberto Morales. Me preguntaba también respecto a la situación en la frontera. El despliegue que tiene hoy día el gobierno federal en distintas regiones de la zona sur corresponde y obedece fundamentalmente a las necesidades de seguridad de la población de la frontera sur de nuestro país y otros objetivos estratégicos. Desde luego que vamos a esta conferencia para buscar, como ya se ha dicho, tanto por parte del embajador Beltrán como por parte de un servidor, el apoyar a este proceso que ha sido iniciado con un impulso muy importante por parte del Gobierno de México, de manera conjunta con Centroamérica, para tener una estrategia regional mucho más integral que aproveche el impulso no solamente de los países de la región, sino de países amigos, entre los cuales está México, Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, para poder fortalecer ese proceso que se reconoce es un buen momento para impulsar por parte de los países centroamericanos. No sé si quisieras añadir algo. Tal vez, con el permiso, nada más añadir a su pregunta. El doctor Poiré ha señalado, y lo quiero subrayar, que las actividades de cooperación de México o de participación de México estarán dirigidas a aquellos sectores que fortalezcan las capacidades de los países vecinos para que, frente a lo que estamos llamando y entendemos que un programa de carácter regional, una estrategia de carácter regional, 1. 2, no está contemplado en este esquema de cooperación ningún tipo de operación, como usted se refiere, persecución en caliente, como usted le quiere llamar. Muchas gracias. Gracias. Alberto Morales, del Vehículo Universal, por favor. Buenas tardes, doctor. Quisiera preguntarle cómo va la certificación y cuántos altos mandos no han acreditado los controles de confianza. Tengo entendido que hoy se detuvo a un secretario de Seguridad Pública en Michoacán con armamento, con droga. Quisiera saber cuál es su posición al respecto, qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando en el tema de la evaluación y certificación de los policías. También quiero conocer cuál es la postura del gobierno mexicano. Pues si bien están realizando mecanismos de cooperación con otros países, pues en ciudades como Morelia, pues tuvimos hace unos días 29 asesinatos, en Monterrey 39, han sido de los días más violentos. ¿Cuál es la imagen que están dando al país? Y para el embajador quisiera conocer cuánto va a costar este mecanismo de cooperación con los países de Centroamérica. Gracias. Precisamente señala usted, compañero, un punto muy importante del avance y la profundización de la estrategia. Los datos puntuales respecto al avance en la acreditación los dará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su momento. Los datos específicos respecto a posibles detenciones, en este caso la que menciona, informará con mayor detalle la Procuraduría General de la República durante el día de hoy, pero precisamente es el tema del avance en la acreditación un elemento indispensable para el fortalecimiento institucional. Por eso no solamente es el énfasis que ha puesto el gobierno federal en la materia, sino el énfasis que han puesto todos los gobernadores e incluso los poderes de la Unión en que este sea un criterio relevante desde agosto del 2008 en lo que se firmó en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y la Legalidad. Es decir, a fin de poder reducir los índices delincuenciales, es indispensable no solamente que las policías estén activas, qué bueno, sino que sean policías cuyos mandos estén debidamente acreditados, que tengan capacidades profesionales, que tengan mejores perspectivas de vida, que tengan mejores mecanismos de capacitación, que tengan el equipamiento debido. Y precisamente contamos con una estrategia para avanzar en ese sentido. Y en los casos puntuales que usted menciona, tendremos mejores resultados conforme más vayamos avanzando. Por un lado, el gobierno federal, que lo ha hecho desde el inicio de la administración, acotando la acción de la delincuencia organizada, y por otro lado las autoridades locales depurando sus corporaciones, avanzando en el combate a la delincuencia y acotando también la actividad de las bandas delincuenciales en lo que se refiere a los delitos más comunes. Todos ellos son del fuero común: el robo, el homicidio, la extorsión, el secuestro. Muchas.
ya le dije que en su momento el secretario ejecutivo dará la información correspondiente. Muy amable, muchas gracias. Embajador, por favor. Gracias. En atención a su pregunta, me quisiera hacer referencia a lo que consideramos la virtud de la visión mexicana. México, como lo señala el doctor Poiré, considera que la estrategia ante un crimen que rebasa fronteras se debe una estrategia regional para hacer una respuesta adecuada a ese crimen que no está contenido en un espacio geográfico determinado. En ese sentido, México lo que va a privilegiar, como lo mencionamos y intenté mencionar hace rato, México va a privilegiar las acciones que tienen que ver con un reflejo en otros países vecinos nuestros de las acciones que nosotros hemos desarrollado. Es decir, esta conferencia de Guatemala, una de las consecuencias positivas que va a tener va a ser la progresiva armonización de las políticas y las estrategias nacionales para ir considerando, construyendo una respuesta regional. Al decir esto, lo que quiero también significarle es que la oferta de México es primero una oferta de una visión de conjunto de una región que sufre los mismos problemas. Eso ya no en sí mismo no es poca cosa. La segunda cuestión es México identificar con los países de Centroamérica aquellos aspectos de trabajo que pueden reforzarse mutuamente, y en ese sentido la oferta mexicana de cooperación es una oferta de invitar a los países vecinos a ser parte de esfuerzos que ya se están desarrollando a nivel nacional. Me explico con un par de ejemplos. La Academia de Policía de San Luis no solo puede participar para capacitar a policías mexicanos, y al mismo tiempo nosotros podemos cooperar perfectamente con los hermanos centroamericanos, como ya lo hemos venido haciendo, para que se capaciten policías centroamericanos acá. La virtud de esto es enorme, porque estamos hablando de una equivalencia y de una armonización de procesos que hace que al final del día los cuadros de ambos países hablen no solo el español que todos hablamos, sino puedan hablar el lenguaje técnico y entiendan las estrategias de la misma manera. Ese es un ejemplo. Por otro lado, México ha desarrollado estrategias importantes que le permiten tener acceso a información en tiempo real. Hablemos de la Plataforma México. La Plataforma México sin duda ha sido una herramienta tecnológica de primer nivel que permite conocer la realidad de ciertos actores del área criminal con sus antecedentes y todo esto. En la medida en que tengamos interlocutores que hayan superado los controles de confianza, este acceso a la Plataforma México o el desarrollo inclusive de una plataforma regional es posible. Entonces, hacer partícipes a los países de la región de desarrollos tecnológicos que México ha logrado también hace mucho sentido. Ese es el tipo de cooperación que México ha estado dando y que propone profundizar en los meses y años que siguen. Muchas gracias. Finalmente, Eduardo Castillo, por favor, de AP. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un par de cosas. La primera relacionada con esta cumbre de mañana. Si nos pudieran abundar un poco más, ¿México llega en calidad de qué? ¿De cooperante exactamente? ¿México va a ofrecer específicamente algún fondo? Por ejemplo, hoy el presidente de El Salvador decía que Estados Unidos, en la visita que hizo el presidente Obama hace unas semanas, ofreció un piso de $200 millones. ¿México está en posibilidades de hacer lo mismo? Un fondo que se traduzca, por ejemplo, como decía el embajador, en esta capacitación, etcétera. Un poco que nos detallara más la participación específica de México. Y segundo, el mismo presidente salvadoreño comentaba hoy en la mañana que ellos han detectado que los Zetas en El Salvador no están buscando operar como tal, sino que están más bien buscando armas de alto poder, armas que pudieron haber sido utilizadas durante la guerra civil de los años 80 en El Salvador. ¿Ustedes han detectado que Zetas en México estén utilizando armas ya obtenidas en El Salvador? Gracias. Quizás el dato más relevante al respecto que hay que subrayar es que en un reporte reciente del Senado de los Estados Unidos, firmado un memorándum por el director de la ATF, la Agencia Estadounidense de Armas, Tabaco y Alcohol, se registra con toda claridad que para el universo de armas
identificados y rastreados y detenidas en nuestro país durante los 2 años pasados, el 70% de esas armas tienen un origen en los Estados Unidos. Ese es el dato más relevante. De ahí es de donde viene fundamentalmente el problema del incremento de la capacidad de fuego de los criminales dentro de nuestro país, y ahí es donde estamos haciendo todo el énfasis, no solamente en confiscación de armas, sino también en toda la gama de actividades que estamos desplegando con el apoyo de los Estados Unidos y de exigencia a los Estados Unidos para que se frene de manera eficaz ese flujo de armas que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Ciertamente reconocemos la necesidad de ser activos y proactivos en reconocer que no es la única fuente de armas o de otros artefactos que pudieran ser utilizados por la delincuencia organizada, y en esa medida mantenemos una cooperación sistemática con distintos gobiernos al sur de nuestro país, precisamente para tener mejores instrumentos de interdicción en la materia. Creo que es muy importante que este sea también parte de la temática que se tiene que discutir, como bien lo mencionaba el embajador Beltrán, como mecanismos regionales de combate a la delincuencia organizada, en el entendido de que esas son armas o explosivos o insumos que debemos de combatir, que debemos de quitar de las armas de los criminales, precisamente para debilitar su actividad delincuencial. El número de armas que ha confiscado nuestro país en los últimos años es histórico. Son más de 110,000 armas largas y cortas que en territorio nacional han sido confiscadas, y son armas que ciertamente de otra forma estarían en manos de criminales y estarían formando un arsenal extraordinariamente poderoso en manos de estas organizaciones delictivas. Ciertamente tenemos mucho por hacer, pero hay avances significativos y son avances que tenemos que llevar a cabo también en conjunto con las naciones de Centroamérica. Sí. Gracias. Si me permite, embajador, por favor. En relación con la pregunta, querría yo señalar, esta no es una conferencia de donantes. Se puede ver así, algunos la han caracterizado, no es una conferencia de donantes, es una conferencia de países cooperantes, de países amigos, en realidad. México va a esta conferencia por el interés que le da la vecindad, por un lado, el interés que da también por tener o sufrir o también vivir algunas de las experiencias que los países de la región tienen en materia de combate al crimen organizado. De ese sentido, lo que va México va como impulsor de una estrategia regional. El presidente Calderón lo ha señalado en numerosas ocasiones, que la respuesta a este flagelo es una respuesta de carácter regional. A eso va México. No hace sentido una mera donación de recursos en la ausencia de una estrategia regional, una visión de conjunto que permita armonizar políticas y establecer los vasos comunicantes de acción que permitan hacer frente de manera eficaz, de manera real, al crimen organizado. Lo que México celebra es la voluntad política de los países de hacer lo que les corresponde, y en ese sentido, en la medida que también tiene un impacto en nuestra vida en la frontera sur, pero no solo, México va a trabajar con ellos para fortalecer sus capacidades, pero al mismo tiempo haciendo que las acciones tengan una mayor profundidad y un mayor impacto. Entonces, yo no descarto que la nota que se busque en algún lado es buscarle los pesos y centavos a la reunión. Lo verdaderamente relevante para nosotros es la preocupación y la voluntad política de los países de Centroamérica de tomar al toro por los cuernos, de enlistar las acciones que deben de hacer para poder enfrentar de manera contundente al crimen organizado, y la voluntad de la comunidad internacional, los países que mencionaba el doctor Poiré, de acompañar este esfuerzo. México lo hace, insisto, como un país que ha liderado una visión regional que sin duda va a ser la más eficaz y la más contundente. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables, muy buenas tardes. Muy amables. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias.